por un tiempo de gran incertidumbre, expectación, inestabilidad social, política, económica, religiosa. Grandes desastres naturales que presagian que algo extraordinario está por suceder. Tal es la expectación que se están desempolvando escritos de videntes que de una u otra manera se aventuraron a describir de una forma no muy clara que la humanidad entraría en la recta final de la historia, hasta entonces conocida, para pasar a una era de luz. Las Sagradas Escrituras, desde los profetas conocidos como menores, Joel, Malaquías, hasta los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Juan, recibieron de parte del Señor revelación de acontecimientos que se desarrollarían en el curso de la historia y de aquellos imperios que de manera directa tendrían relación con el remanente del Señor en cada generación. Ahora, dentro de estas revelaciones dadas a Daniel hasta Juan en el Apocalipsis, existe una constante con uno de esos imperios conocidos como Roma imperial, que se mantendría desde su levantamiento en el año 27 a.C., con algunas variaciones en el tiempo, hasta su caída en el año 476 después de Cristo, como esa fase imperial. A partir de ahí se produciría una transición de la Edad Antigua a la Edad Media, señalado por el profeta Daniel como el levantamiento de un poder conocido como cuerno pequeño, y descrito por el profeta Juan como la bestia, como la gran ramera, como una mujer, como una ciudad que iría hasta la culminación de la historia, descrita en el Apocalipsis capítulo 19, que se centra en esa gran batalla conocida como el Armagedón, o como le llamaríamos hoy, la Tercera Guerra Mundial. Pero además de este poder, a Juan le fue revelado por el Señor de la historia que se levantaría otro poder que expresaría un carácter semejante a la primera bestia, o al cuerno pequeño. Este segundo poder se le describe como un poder político, pero con una fase religiosa que ejercerá control total y absoluto tanto en la economía como en el sistema de adoración de las naciones, reduciéndolas a la esclavitud y la muerte, según lo declara el profeta Juan en el Apocalipsis capítulo 3. Pese a que vivimos en un siglo donde contamos con un organismo que se cree vela por los derechos y las libertades, el Señor describe que viene un tiempo donde éstas serían anuladas. En el libro Las llaves de esta sangre, el exjesuita Malaquías Martín hace un resumen de grandes eventos geopolíticos que se tienen planificados alcanzar en esta carrera por el control del mundo, ya profetizada por el Señor a través de las edades, y en conclusión presenta como ganador en esta carrera por el control del mundo a Roma papal, porque argumenta que su poder radica en la posesión de las llaves de Pedro como suprema autoridad espiritual. Este autor jesuita describe el juego y el contrajuego del este, el occidente y Roma papal por el control del mundo. Y expresa lo siguiente: de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Una vez que la competencia se haya decidido, expresa Malaquías, el mundo y todo lo que está en él, nuestras formas de vida como individuos, como ciudadanos de las naciones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Expresa de que se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad
y el control sobre cada uno de nosotros como individuos, sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. El Señor Jesús, dentro de las muchas parábolas que se registran en las Sagradas Escrituras y en respuesta a la pregunta de los fariseos sobre el reino de Dios, les responde con eventos que se sucederían conocidos como las señales del fin. E inmediatamente, por medio de una parábola conocida como la viuda y el juez injusto, hace el siguiente interrogante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este interrogante aparece al final de la parábola de la viuda y el juez injusto, parábola que pronunció nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Esta parábola, según el Evangelio de Lucas, es enseñada con un propósito: concientizar a sus discípulos de la necesidad de la oración perseverante. Y un detalle muy importante que resalta el evangelista es que el Señor Jesús lo vincula con su segunda venida a través de esta afirmación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, nos pregunta hoy, ¿hallará fe en la tierra? Vivimos en el periodo de la revolución de la ciencia, como fue declarado por el Señor a través del profeta Daniel, que tendrían sus seguidores mayor conocimiento de los acontecimientos proféticos del fin del tiempo, registrados en las Escrituras, pero como es descrita su segunda venida en un contexto de conflicto final, por supuesto que como antagonista entraría en escena la desinformación, el gran engaño que polula en todos los escenarios de la vida humana y especialmente en el seno del mundo religioso. Sin embargo, el Señor advirtió a la Iglesia que se produciría un tiempo de gran engaño. El evangelista Mateo nos hace saber que el mismo Señor Jesús recalcó 3 veces en el mismo capítulo de Mateo 24 sobre las señales del fin, que el engaño sería de tal magnitud que los mismos escogidos se encontrarían en un estado de gran vulnerabilidad frente a estos engaños. Tan importante es que nuevamente en la revelación que le dio a Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 13 del Apocalipsis, está registrado que se levantaría otro poder que cumpliría un papel protagónico, al igual que la bestia o el cuerno pequeño, descrito por el profeta Daniel, que en el tiempo del fin destaca una vez más el Señor por medio de su profeta, que este poder engañaría a los habitantes de la tierra con señales y con prodigios mentirosos. Hoy estamos viviendo en ese periodo. Estamos vislumbrando una ola de escepticismo e incredulidad en el seno del cristianismo en cuanto a la interpretación y la veracidad de las Escrituras. Ahora, llama poderosamente la atención que en el contexto del fin, en el libro del Apocalipsis, Jesús le reveló a Juan el profeta los acontecimientos que se desencadenarían antes de su segunda venida. Le deja ver que el pueblo que viva en el fin del tiempo tendrá una característica muy especial, descrita ya en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, que poseía la viuda de la parábola, la perseverancia. Es muy importante subrayar esta característica porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la perseverancia de los santos. Pero, ¿en qué radica esa perseverancia? El profeta Juan enseña que radica en que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas características de los santos de los últimos días, según el Apocalipsis, tendrían que dejarnos pensando, analizando las escenas del conflicto final de la historia, porque según el contexto se establecerá una dictadura mundial, según Apocalipsis 13 hasta el 18, el gobierno de las 2 bestias y su faceta de falso profeta.
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, teniendo en terreno este panorama que describe las profecías bíblicas, arrancamos a desarrollarlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia o poder que recibió la herida de muerte es la representación de las piernas de hierro, descrita en Daniel capítulo 2, pero también descrita como una bestia según Apocalipsis 13, Apocalipsis 19 al 20, o como cuerno pequeño según Daniel capítulo 7 y capítulo 8. En los anales de la historia está registrado, y según lo describe Malaquías, este poder se establece como una institución en el año 538 después de Cristo. El obispo podría ejercer las prerrogativas que le había concedido el decreto de Justiniano, emperador de Oriente, en el año 533 después de Cristo. Dice Malaquías Martín que el cristianismo romano papal finalmente domesticó a los invasores de las tribus germánicas y los hunos. Sin embargo, al cristianizarlos, lo que hace es extender su religión desde su núcleo originalmente pequeño en las tierras mediterráneas hasta que cubrió toda Europa. A partir de ahí surge la figura del Papa como el personaje más importante de Occidente, jefe de una iglesia bien organizada, estructurada, con una influencia política en todo el mundo conocido. Así comenzaron los 1260 años que marcarían un periodo de gran persecución, 1260 años proféticos que tuvieron comienzo cuando aparece de manera oficial en el 538 la figura del Papa, y sufriría una herida en 1798 bajo la espada del poder francés, aunque esas heridas tuvieron un gran comienzo con la Reforma Protestante. Este periodo es conocido como la Edad Oscura porque este poder persiguió de manera incansable a todos los que no se sometían a sus dictados. Esto en cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7, 25, Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, que describe la persecución contra la mujer que fue ayudada por la tierra. Apocalipsis capítulo 13, Juan describe: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está registrado históricamente que el general Berthier marchó sobre los estados pontificios. Las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798. Se cerraron los monasterios, se confiscaron las propiedades de la iglesia. En París fue arrestado el representante pontificio Pío VI. Fue apresado la noche del 20 de febrero y fue trasladado como prisionero a Francia, con lo que quedó proclamada la República Romana. Un año después moriría Pío VI, dejando vacante la sede pontificia. Esta actuación supuso el primer intento por parte de un Estado para destruir el poder político del papado. Como testimonio, el propio Berthier declaró entonces: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida, y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Pero el profeta Juan dice que su herida mortal sería sanada, según Apocalipsis 13. En el siglo XIX se ve el resurgir de este poder romano, tras la herida que le había causado el periodo de la Revolución en Francia. En 1870 el liderazgo eclesiástico declaró la infalibilidad papal como un dogma. La caída del marxismo y las crisis económicas y sociales terminaron por reforzar su prerrogativa moral. Al respecto, el exjesuita Malaquías Martín escribió lo siguiente:
Desde el primer día de su pontificado fue el propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de la inactividad que le habían impuesto las principales potencias seculares durante 200 años. En suma, el propósito fue abrir las compuertas del cambio geopolítico a partir de 1979 con su primera visita a Polonia, logrando un nuevo reconocimiento de la Santa Sede como una potencia diplomática de nivel mundial. Dentro de sus estrategias, declara Malaquías Martín, fue abrir el camino a la liberación de los satélites de Europa Oriental. Obligó a todos los líderes mundiales a dirigir su atención a la desintegración del Imperio Soviético como un prerequisito para el progreso de la paz y el orden mundial. Referente a este evento geopolítico, el exjesuita Albert Rivera dijo lo siguiente: Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos durante los años 1980 al 88, quien pertenecía a la logia masónica, fue promotor del nuevo orden mundial. Mantuvo una alianza secreta con el Papa Juan Pablo II, donde ambos emplearon miles de millones de dólares para derrumbar el comunismo. Estos avances en su agenda geopolítica dan cuenta de lo que dijo el profeta Juan, que su herida empezaría a ser sanada. El profeta Juan dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le dio su autoridad. Ahora, ¿de qué dragón está hablando el profeta? Según Apocalipsis 20, versículo 2 al 3 dice: ¿quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. El profeta señala que en última adorar a la bestia, a este sistema, es adorar a Satanás, al príncipe de este mundo, según Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vemos una vez más el elemento adoración. La palabra del Señor revela que Satanás ejerce una influencia de tal magnitud que tiene la capacidad de enceguecer la mente y el razonamiento de los seres humanos, sus puntos de vista. Su influencia abarca las filosofías del mundo. En la actualidad vemos cómo se está avasallando el sistema familiar, educativo, religioso, cultural, de salud, el sistema comercial. Su influencia en el mundo religioso es de tal trascendencia que el Señor dice que incluso los escogidos podrían ser engañados. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, en conexión con este versículo, Malaquías Martín expone que estos tres sistemas están en una carrera acelerada por establecer quién sería el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Esto es muy interesante porque las Escrituras revelan, según los versículos que acabo de citar, que existe una entidad que enceguece a los mortales, que busca ejercer control. Se le llama el príncipe de este mundo. Busca ser adorado, según Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estos versículos explican quién está detrás de esta carrera y por qué motivo. Ya ha sido juzgado y su ejecución está en proceso. En esto se basa este conflicto mundial. Malaquías Martín expone que esta carrera se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad
y el control sobre cada uno de nosotros como individuos, sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. Ya tienen planes para el tercer milenio y nuevamente vemos el número 6, simbolismo de la bestia. El ex jesuita deja el precedente de que la población tendría que ser reducida. Las estadísticas confirman que la población mundial asciende a 8.000 millones de personas. Según esto que dice el autor, para el tercer milenio, 2.000 millones de personas tendrían que desaparecer porque no encajarían en el programa mundial que se tiene programado establecer. El autor está hablando de 6.000 millones de personas que vivirán a comienzos del tercer milenio. En cuanto al factor tiempo involucrado, aquellos de nosotros que tenemos menos de 70 años, veremos por lo menos instaladas las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Estamos hablando de los 90. Aquellos de nosotros de menos de 40 seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. Juzgue cada uno de vosotros si estamos a un pequeño paso de entrar a vivir de lleno bajo el totalitarismo mundial, llamado por este ex jesuita como el juego final del milenio. Ya el Señor, por medio del profeta Daniel y Juan en el Apocalipsis, revela quién será el sistema vencedor. El poder católico romano representado por las piernas de hierro, descrito también como la bestia, el cuerno pequeño, la gran ramera o la mujer que está sentada sobre muchas aguas. Y a diferencia de este ex jesuita, el Señor revela que habrá dos sistemas vencedores. El segundo, el ángel se lo revela a Juan. Y de acuerdo a las características, es Estados Unidos. De manera que el Señor nos recuerda hacia dónde están estos poderes dirigiendo este mundo. Hacia una dictadura global que impondrá su propio sistema de adoración y control económico. Elementos que se describen en esta carrera para controlar a la humanidad. Y a mí me gustaría destacar un elemento del que no se habla porque muchos piensan que es una teoría de la conspiración, es totalmente cierta. Este descrédito de las criptodivisas, de las divisas descentralizadas, se produce justo antes de que se lancen las divisas centralizadas digitales de banca central, las famosas Central Bank Digital Currencies, y no es casualidad que esto suceda en este momento. Hay un movimiento global para demonizar a las criptodivisas porque son una alternativa real a ese sistema monetario tradicional. Un sistema monetario tradicional que al hacerse digital establece la posibilidad de que los bancos centrales decidan cuándo, cómo y cuánto gastar. ¿Y por qué persona gastar? Porque va ligado a la identidad digital. Y esto es clave para implantar el cómo es muy importante en este caso, ¿eh? Claro. El cómo es muy importante, Lorenzo. Sí, evidentemente, ¿no? Es dinero programable. Es decir, a ti te pueden decir el Banco Central, usted se tiene que gastar un 20% del dinero todos los años, o usted lo tiene que dedicar a una determinada inversión, o usted no puede gastarlo porque es un desinformador, porque está todo el día hablando de Rusia y de lo que hacen los chinos, ¿no? Cuidado con esto porque esta es la implantación. O dejen de comprar carne. Claro, o dejen de comprar carne, o ya ha comprado usted suficiente. Porque están emitiendo CO2. ¿Por qué los bancos están haciendo ahora estudios de la huella digital de todas las compras que hacemos? Esto lo estamos viendo. Todos los bancos mandan una cartita donde dicen usted tiene una huella de CO2 de tanto, ¿no? Entonces, en función de eso, se van a establecer unos sistemas. Mastercard ya tiene un sistema implantado de este tipo y los bancos españoles están en ello. La gran cuestión aquí es, una vez que se implanten las divisas digitales de banca central, las CBDCs, ¿en qué lugar quedan los bancos tradicionales, los bancos comerciales? Porque si van a ser divisas emitidas por el Banco Central, ¿a qué se van a dedicar los bancos tradicionales? Bueno, pues como los bancos centrales no saben lo que van a hacer con sus amigos de la orquesta, ahora mismo están intentando montar el muñeco. Pero cuidado porque la banca comercial, tal como la conocemos, tiene sus días contados, ¿eh? Pero, ¿cómo lo lograrán? Empezaremos utilizando algunas de sus fuentes. El ex jesuita Malaquías Martín escribió algo muy revelador sobre las estrategias para conseguir el control y la supremacía en el mundo georreligioso. Primero, el representante del apóstol Pedro
dice que estaba en una posición privilegiada, desde la que podía formarse la imagen anticipada más exacta posible de la escena del juego final del milenio. Esta cita me remite a Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor habla de la congregación a la gran cena de Dios, y lo hace en el contexto de la batalla del Armagedón. Ahora, en segundo lugar, como segunda ventaja, tenía que era su peculiar inmunidad papal, de la que gozaba, y era que los campeones que él esperaba que ingresasen a la arena del juego final no esperaban que él fuera un contendiente. Dice Malaquías, no supieron interpretarlo a él en los mismos términos geopolíticos que él les aplicaba a ellos. No era visto como una amenaza, ni siquiera en esos círculos políticos, culturales y financieros fuera de la Iglesia Católica, donde siempre ha habido un permanente temor al cesaropapismo. Un temor que implicaba una fase sospechosa de ambiciones totalitarias y antidemocráticas en cualquier papa, quien quiera que pudiera ser. El antiguo pero todavía mantenido temor de que si cualquier papa romano se saliera con la suya, dañaría o aboliría las libertades democráticas, sobre todo la libertad de pensar, de experimentar y de desarrollarse políticamente. Parecía no haber temor de don Juan Pablo como un César potencial. Por lo tanto, afirma Malaquías que se encontraba en ventajas superiores a sus contendientes. Malaquías describe una tercera ventaja, y es que este papa eslavo tuvo cierto tiempo libre para recorrer la sociedad de las naciones con una mirada dirigida a un propósito tan antiguo. ¿Cuál era ese propósito? Como el propio papado, no solo gobernar Europa, sino gobernar el mundo entero para preparar de manera lenta a los hombres y las mujeres en su condición terrenal para la salvación eterna de la gloria de Dios. Es decir, llevar al mundo entero de vuelta a la Iglesia Madre, a la tradición, porque solo a través de ella hay salvación. Una cuarta ventaja era que la georreligión no sería una simple cuestión de meros números o de distribución demográfica. Lo que estaba involucrado era algo mucho más difícil, lento, ese esfuerzo por la liberación de la expresión humana de esa revelación y esos mandatos divinos originales de las poderosas limitaciones de los elementos antigeorreligiosos que han particularizado a todos los grandes movimientos históricos de la humanidad. Limitaciones que dividen a las personas en grupos y que mantiene a cada grupo separado de los restantes, en cuanto a sus lenguajes, costumbres locales, tradiciones étnicas, recuerdos raciales, ideas y metas nacionalistas. Y esos los más grandes de todos los factores limitantes, el egotismo humano, el egoísmo y la codicia. Este sistema tenían que ser libertados. ¿Cómo lo iba a hacer? Tenían que ser enfrentados, reinterpretados y vencidos en un nuevo contexto. Aquí en resumidas cuentas nos está recordando este autor lo que siempre ha dicho este sistema religioso, que por fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. En la página 494 escribió lo siguiente: el Papa Juan Pablo II insiste en que los hombres no tienen esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Esta afirmación está basada en su posesión de las llaves de Pedro como suprema autoridad espiritual. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 23. Deja claro el Señor por medio de su santa palabra quién es nuestro sumo sacerdote, donde ministra, que es sin pecado, que la salvación viene solo y exclusivamente a través de Él y no de los mortales, y menos de un sistema que intenta usurpar las prerrogativas de Cristo y que finalmente establecerá su reino cuando haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, es decir, que hayan sido juzgados. Ahora, ¿cómo llevaría a cabo este proceso? Esto lo llevaría a cabo a través de lo que se denominó el movimiento de flanco, a través de la revolución de la información, la infiltración de las iglesias. La revolución informativa tendría lugar en todo el mundo, lanzada en Occidente y produciendo ya una invasión global de conocimiento práctico en el terreno del entrelazamiento internacional y el desarrollo por un cambio sociocultural que se consideraba esencial para su estrategia no solo en la Unión Soviética, sino en Occidente. Porque la revolución informativa, dice Malaquías, que significaría el alborear en las mentes de los ciudadanos que significa la verdad fáctica acerca de las cosas. Es decir, que el Vaticano presentaría su propio relato de lo que ellos llaman verdad. En una extensa visita a los Estados Unidos en 1976, siendo aún arzobispo, un oscuro arzobispo polaco, Karol Wojtyla, se presentó frente a un público en la ciudad de Nueva York y pronunció uno de los discursos más proféticos que jamás se hayan dado. Dice Malaquías, estamos ahora frente a la mayor confrontación histórica que haya experimentado la humanidad. Dijo, una prueba para los 2000 años de cultura y de civilización cristianos, con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los derechos individuales y los derechos de las naciones. Pero advirtió a sus oyentes ese día de septiembre, amplios círculos de la sociedad norteamericana y amplios círculos de la comunidad cristiana no se dan cuenta plenamente de esto. ¿De qué no se dieron cuenta los amplios círculos de la sociedad norteamericana y los amplios círculos de la comunidad cristiana en su momento? ¿Y de qué no se han dado cuenta estos mismos círculos en la actualidad? Que el sucesor número 264 y los sucesores en adelante, subsiguientes del apóstol Pedro, eran la cabeza de la más extensa y profundamente experimentada de las potencias globales que se dedicarían en poco tiempo a terminar con el sistema de naciones de la política mundial que ha definido a la sociedad humana durante más de 1000 años. Esto nos remonta inmediatamente a la historia del antiguo Imperio Romano, pero valdría la pena que la exploráramos un poco. A principios del siglo IV, Constantino el Grande legalizó el cristianismo con el famoso Edicto de Milán. Se bautizó poco antes de morir, convirtiéndose en el primer emperador cristiano, aunque muchas fuentes históricas remarcan que tenía mayor inclinación por el arrianismo. Finalmente tomó la decisión por el cristianismo porque políticamente era más ventajoso para el imperio.
marcando el comienzo de una era de hegemonía cristiana. En el año 378 subió al poder Teodosio, convirtiendo el cristianismo en la religión oficial del imperio, de acuerdo con sus intereses políticos. En el año 380 adopta el cristianismo de Nicea del 325, en cuanto era la interpretación que estaba predominando en Occidente, excluyendo por consiguiente a los otros credos que habían sido adoptados por el mismo Constantino en su concilio ecuménico para traer la paz y el orden a su imperio. Dentro de los credos que Constantino había incluido estaba el arrianismo, el mitraísmo y por supuesto el cristianismo. En contraposición, cuando Teodosio sube al poder, renuncia de manera permanente a adherir a los demás credos. A partir del siglo II en adelante, los padres de la Iglesia comenzaron a condenar a las prácticas religiosas que estaban proliferando en el imperio, llamándolas de manera colectiva paganas. El monoteísmo cristiano se convirtió en una de las características del gobierno imperial. Todos los herejes y los no cristianos podían ser perseguidos, excluidos de la vida pública, esclavizados, torturados y condenados a la muerte, además de que se les confiscaban sus bienes y sus propiedades. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos venido mencionando? El exjesuita Malaquías Martín escribió que en esta carrera por el control del mundo, el poder católico romano tiene claro que para lograrlo, todos los credos religiosos tenían que ser enfrentados, reinterpretados y vencidos en un nuevo contexto georreligioso. Y frente al discurso profético expresado por Karol Wojtyła, siendo aún arzobispo en los Estados Unidos, y frente a la ignorancia de la sociedad norteamericana y la sociedad cristiana, frente a lo que estaba profetizando aquel día sobre la mayor confrontación histórica que experimentaría la humanidad, dijo que era una prueba para los 2000 años de cultura y de civilización cristianos con todas sus consecuencias, para la dignidad humana, los derechos individuales y los derechos de las naciones, y que esta sociedad cristiana y americana no se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Esto nos remite inmediatamente a las profecías de Daniel capítulo 11 y Apocalipsis, que anuncian que efectivamente en esta carrera por el control del mundo, el sistema católico romano y los Estados Unidos en la profecía terminarían por atentar contra la dignidad humana, abolirían las libertades y los derechos individuales. Al respecto, el exjesuita Albert Rivera indicó que la cortina de humo asperjada para ocultar la relación del Vaticano con una conspiración global es parte de su plan para establecer una sola Iglesia universal. Los iluminados, el Opus Dei, los masones son el brazo armado del Vaticano. A través de ellos el Vaticano controla la riqueza del mundo. Y hábilmente Roma se ha ido ganando por todas partes a los que han sospechado de su conspiración global, su conspiración mundial. Dijo, es una tremenda cortina de humo para apartar la atención del Vaticano. Esto explica por qué han sido publicados tantos libros exponiendo el comunismo, la Comisión Trilateral, el CFR, el Imperio Rockefeller, el sionismo, los iluminados, el Opus Dei, el Club de Roma. La parte trágica es que la mayoría de los escritores y sus seguidores están ciegos al hecho de que Roma ha creado la mayoría de estas organizaciones y las demás que se oponen. Es un gran juego, expresó el exjesuita Albert Rivera. Dice, muy pocos se dan cuenta de que Roma está secretamente unida a los iluminados, la masonería, el comunismo, el sionismo y sus subsidiarios para controlar el comercio y la banca mundial. El resultado neto es igual a una iglesia o un gobierno mundial. Opus Dei, una de las organizaciones más poderosas de la Iglesia Católica, con los mejores contactos en el Vaticano. Cortejada por papas, temida por antiguos miembros. Si no entras por su carril, te anulan.
Diría que es una organización autoritaria dentro de la Iglesia Católica, incluso más autoritaria que la propia Iglesia Católica. El responsable del Opus Dei en Alemania pocas veces concede entrevistas. Accede a ponerse delante de la cámara para este documental. Destaca los valores cristianos del Opus Dei. Creo que la relevancia del Opus Dei viene dada sobre todo porque es un mensaje maravilloso para la vida cotidiana, para moldear la vida cotidiana en el amor y la misericordia como cristiano. El fundador del Opus, Escrivá, prácticamente se dejó venerar como un santo en vida y se asoció con los poderosos, especialmente en España. En Alemania, el Opus Dei también busca tejer estrechos contactos con la política y los líderes de la Iglesia, por ejemplo con el polémico cardenal de Colonia, Wölki. El Opus Dei evita la notoriedad. Sin embargo, el éxito mundial de Dan Brown, El Código Da Vinci y la película que inspiró despiertan el interés por esta organización y ofrecen una imagen truculenta. ¿Qué es mito y qué es realidad? ¿Es el Opus Dei una especie de secta católica peligrosa para sus miembros y la sociedad libre? ¿O es esta prelatura personal una plataforma piadosa más en la lucha contra la apostasía en la Iglesia Católica y su pérdida de relevancia? Pamplona, capital de la Comunidad Foral de Navarra, en el norte de España. Aquí comienza el ascenso del Opus Dei. Esta región rural es profundamente católica. La Iglesia determina la cotidianeidad de muchas personas, tierra fértil para una institución piadosa de reciente creación como el Opus Dei. En 1928, el joven sacerdote José María Escrivá había fundado en Madrid y por inspiración divina, según sus propias palabras, el Opus Dei. En español, la obra de Dios. Su misión cristianizar el mundo, al principio con modesto éxito. La Guerra Civil Española supone un punto de inflexión, ya que el Opus Dei y el gobierno de la región de Navarra apoyan al general Franco, quien se lo agradece tras su victoria. Navarra fue la única región de España que conservó su hacienda propia. Por tanto, en Navarra se le pudo dar un tratamiento fiscal muy favorable al Opus Dei, lleno de privilegios, y por eso se ubicó en Navarra y no en otra región española. Cuando se le preguntó a Escrivá de Balaguer por qué eligió Navarra, dijo que eran cosas de Dios, ¿no? Como si Dios hubiera apuntado con el dedo a Navarra. El pacto con el nacionalcatolicismo franquista da sus frutos para la élite de Dios, como se autodenominan. Ocupa puestos clave en la política y los negocios. Los ministros del Opus abren España al turismo y liberalizan la economía. A principios de la década de 1960, el ministro de Economía, vinculado al Opus Dei, se convierte en director del Banco de España. Fluyen entonces préstamos estatales hacia empresas participadas por el Opus Dei. Aún a día de hoy siguen habiendo lazos estrechos entre el Estado español y el Opus Dei. La educación, el poder judicial y probablemente la banca todavía se encuentran bajo su influencia. ¿Cómo es posible? Le preguntamos a la profesora de filosofía Ana Asanza. Ella misma fue miembro del Opus Dei durante mucho tiempo. Siguen en el poder de España. Me da igual que Franco se haya muerto hace casi 50 años. Este país ha cambiado, pero no lo hondo. No se ha hecho una cosa ahí de ir a fondo a la raíz de cambiar de verdad el poder de manos. Es que no ha cambiado de manos, no se han pedido cuentas de la dictadura, pero el país ha sido igual. La gente joven no tiene ni idea de lo que ha pasado aquí ni de cómo son las cosas. Hay mucha desinformación, mucho ocultamiento. No somos un país dado a la reflexión, ni a la investigación, ni a la valentía, y así seguiremos dentro de 100 años probablemente. Escrivá no vivió para ver la elección de Juan Pablo II. Murió en 1975. Pero 7 años más tarde, el Papa de Polonia elevó al Opus a la categoría de prelatura personal, algo único en la historia de la Iglesia. Con esto, la organización está subordinada directamente al Papa.
En 2002, Juan Pablo II canonizó a Escrivá, a menos de 30 años de su muerte. Esto también es algo inusual en todos los siglos de historia de la Iglesia. La elección en 2005 de Joseph Ratzinger como sucesor de Juan Pablo II también habría sido saludada por el Opus Dei. Ya previamente, el Opus Dei estaba muy comprometido con la elección del Papa Benedicto, de Joseph Ratzinger. Ya el primer día del cónclave, un miembro del Opus Dei me dijo: será un cónclave muy corto y se elegirá a Ratzinger. El Papa Benedicto también apoya al Opus Dei. Nombra a otros sacerdotes del Opus como obispos en el Vaticano y todavía está relacionado con la obra de Dios, que, al igual que él, trabaja para el fortalecimiento de la fe. ¿Y el Papa Francisco? Es jesuita y no se lo considera muy partidario del Opus Dei. Sin embargo, deja que la diligente prelatura personal haga lo suyo y nombra a otros hombres del Opus como obispos auxiliares. El legado de Escrivá perdura casi 50 años después de su muerte. Este devoto español probablemente se frotaría los ojos al ver lo fuerte que es su red hoy, especialmente en su país de origen. Estamos en el campus de la Universidad de Navarra, en Pamplona, que pertenece al Opus. Manuel Millera, arquitecto y exconcejal del Ayuntamiento de Pamplona, estudió aquí y siguió la historia de la universidad. Suman 1.200.000 metros cuadrados, 120 hectáreas, o sea, para que lo entienda cualquiera, 200 campos de fútbol. Terrenos que eran en aquellos tiempos Parque Público de Pamplona y que fueron regalados a la Universidad del Opus. Un regalo generoso. Por eso aquí no debería pagarse matrícula, dice indignado Manuel Millera. Sin embargo, la hay. Hasta 18.000 euros al año, mucho más que la matrícula media española. Buscan en una persona que cumpla 3 condiciones. Que sea una persona que pueda llegar a lo más alto de la esfera social. Es decir, que tenga un título universitario potente o que le vean una capacidad de llegar a ser ministro o rey o papa, obispo o un puesto que sea relevante. Para hacer llegar a sus seguidores a posiciones de poder, el Opus Dei mantiene una red muy estrecha. Además de la Universidad de Pamplona, también está la Universidad Pontificia de la Santa Croce en Roma, hospitales en Pamplona y Madrid, escuelas de negocios en España, Estados Unidos, Brasil y Alemania, varios cientos de escuelas y jardines de infantes, así como numerosas fundaciones y asociaciones. Estas inversiones parecen valer la pena. El Poder Judicial español estaría hasta el día de hoy bajo la influencia del pueblo del Opus Dei. El ex juez Santiago Vidal plantea graves acusaciones. En el periódico Público se le cita diciendo: en España, 1/3 del colectivo judicial es del Opus Dei. En el libro La ecumenicidad religiosa para el nuevo orden mundial, las páginas 21 y 22, se sustenta que Marx y Engels, quienes en 1848 escribieron el Manifiesto Comunista, fueron entrenados y dirigidos por sacerdotes jesuitas. El Partido Comunista fue secretamente financiado por agentes de Roma para crear otra potencia leal al Vaticano. Expresa este autor que es una realidad que está bien documentada, que los jesuitas ayudaron a crear y a financiar el Partido Comunista. El Vaticano tiene planes de firmar concordatos con Pekín y Moscú que harán del catolicismo la única religión reconocida en los países que fueron comunistas, recibiendo a cambio el apoyo político y financiero del Vaticano. Ahora, Patrick Moore es considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación,
cofundador de Greenpeace, explica que cuando se produce el fracaso del comunismo, recordemos que fue auspiciado por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Papa Juan Pablo II, simbolizado con la caída del muro. Patrick Moore expresa que un montón de pacifistas y activistas que hacían parte de este movimiento se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas y aprendieron a utilizar el lenguaje verde de una manera muy inteligente para encubrir sus agendas que tenían que ver más con el anticapitalismo que con la ecología y con la ciencia. En cuanto al sionismo, actualmente desarrollaron una iniciativa para movilizar a los líderes religiosos de todo el mundo para presionar a los gobiernos a hacer más frente al cambio climático. Esta actividad comenzó el domingo por la mañana cuando un activista ambiental israelí rompió las tablas de piedra simuladas en la cima de un pico egipcio que muchos creen que es el monte Sinaí, para simbolizar el fracaso del mundo para proteger el planeta. La idea surgió en el periodo previo a la conferencia climática COP27 de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en el centro turístico egipcio de Sharm el-Sheikh por el empresario de energía solar Joseph Abramovich y David Miron, quien preside el Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible con sede en Jerusalén. La Asociación Climática del Sinaí, lanzada simbólicamente en la ceremonia, reúne al Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible, el Instituto Interreligioso Eliyad y el Departamento de Paz, la Iniciativa de Fe por la Tierra de las Naciones Unidas y la Organización Israelí de Defensa del Medio Ambiente. Ahora, ¿quién es ese activista Abramovich? Es presidente y director ejecutivo de una plataforma de inversión y energía global que financia proyectos de energía verde en el África subsahariana. David es nativo de Los Ángeles y se mudó a Israel en el 78 y forma parte del equipo fundador de Energías, una empresa de energía solar líder en el mundo. Hoy es responsable de proyectos de tecnología sostenible, una empresa dedicada a la planificación estratégica efectiva en tiempos de incertidumbre. Creo que es importante saber quiénes son estas personas que presiden estos movimientos, que los están liderando. Están al frente de grandes empresas que promueven estas energías renovables. El Dr. Rivera indicó que una superiglesia mundial resultaría cuando el catolicismo una a todas las iglesias protestantes bajo su control. Los jesuitas y otros agentes del Vaticano emplearían los movimientos ecuménicos y carismáticos para introducirlos en las iglesias y traer a los protestantes de regreso al catolicismo. Se le preguntó cómo lograrían esto. El doctor Rivera indicó que alrededor del año 1550 los jesuitas comenzaron a infiltrarse en cada religión y denominación. En su momento dijo que todavía lo hacían, aunque de una forma más sofisticada gracias al movimiento ecuménico, carismático y algunas iglesias fundamentalistas. Señaló que en 1949 formó parte de un grupo de espías secretos que se infiltraron en las siguientes iglesias: episcopales, iglesias de Dios, metodistas, luteranos, adventistas del séptimo día, nazarenos, iglesias de Jesucristo, hermanos Plymouth, pentecostales, bautistas, evangélicos unidos, alianza misionera, la Asamblea de Dios, mormones, testigos de Jehová, mahometanos, cópticos, ortodoxos griegos. Explicó cómo la masonería causaría el derrocamiento del orden religioso. Según las fuentes masónicas, este nuevo estado de cosas vendría por la introducción de nuevas ideas de los masones que fueran sustituyendo las enseñanzas del cristianismo. Explicó que la nueva masonería no intentaría destruir iglesias, sino que con la ayuda progresiva de las ideas, esto iría preparando el terreno para reemplazarlas.
en un nuevo contexto como lo explicó Malaquías Martín. Se preguntará cómo es posible que la masonería pueda cambiar las enseñanzas de las iglesias. Respondió que esto sería posible únicamente a través de la infiltración secreta de masones en las iglesias. De esta manera puede explicarse cómo las iglesias cristianas de nuestro tiempo han aceptado las enseñanzas masónicas de que, número 1, que todas las religiones del mundo adoran al mismo Dios. Número 2, que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús están al mismo nivel que las de los otros profetas y grandes reformadores. Número 3, que debe existir una hermandad global en todas las iglesias. Número 4, que el intelectualismo, donde el razonamiento humano está por encima de la revelación divina, del Evangelio, de las Escrituras. En la década de los 50 surge el movimiento de la renovación carismática, que fue una figura clave para la unión entre los protestantes y los católicos, donde explica el doctor Rivera que este movimiento carismático se organizó en lo que se conoce como la Hermandad Internacional del Evangelio Completo de los Hombres de Negocios. Expresó que fueron ellos los que llevaron a los católicos romanos y a los protestantes juntos a la unidad y el amor del Espíritu, poniendo énfasis en la experiencia por encima de las Sagradas Escrituras. Y los efectos de esa unidad se ven claramente en el panorama religioso y sus efectos en el mundo. Hoy lo estamos observando cómo el evangelio climático ha venido a desplazar las Sagradas Escrituras. Miramos que se hace un énfasis constantemente en salvar el planeta, en la ayuda a los pobres, pero Jesús ha desaparecido del panorama. Finalmente, ¿cómo se va a lograr un revivimiento y un despertar en el seno del cristianismo si los líderes prominentes han desplazado al Señor Jesús de los corazones de los cristianos? Han puesto otro fundamento por encima del fundamento que es Jesucristo. Han puesto por encima el Evangelio verde. Han puesto por encima la batalla por los valores tradicionales. Han puesto por encima una serie de agendas y compromisos que se reducen simplemente al ecologismo y a lo social, y desplazamos a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que solamente a través de él podemos ser salvos. El ex jesuita Albert Rivera señaló que presidentes masones de los Estados Unidos han expresado a lo largo del tiempo su deseo de establecer un nuevo orden mundial. Y deja claro que aunque ellos sean presidentes, están subordinados a una persona en el mundo. Expresan que el resultado de este proceso que ellos describen darían como resultado la unión mundial de las religiones, manifestado ya por el Señor de la historia a través de su siervo Daniel, representado por esa imagen de esa bestia con piernas de hierro, pies de hierro y de barro, y Juan el profeta, que además habla de esa bestia que sufrió la herida de muerte. Se levantaría otro poder que en unidad con esta bestia establecerían un sistema de adoración mundial, donde ejercerían control comercial para todas las naciones y especialmente para aquellos que no se sometan a su sistema de adoración. Es sorprendente cómo el tema de la ecología y el desarrollo sostenible se está convirtiendo cada vez más en el epicentro de la vida humana, desde el ámbito político, económico, social, cultural y religioso. Pero lo que es más sorprendente es cómo se ha ido tornando rápidamente en un tema de orden religioso y control comercial, desde el ala izquierda y el ala de las derechas. El ala de las derechas trata de darle un manejo de manera sutil. Es más, evitan a veces hablar del mismo tema, para no sonar a la política de izquierda, pero finalmente todos los caminos conducen a Roma.
Para Sally McFarlane, una de las principales ecoteólogas contemporáneas de la degradación medioambiental, ha colocado la teología en un nuevo clima de reflexión. Dice, quizás para ello, Moorman, inquieto también por la cuestión ecológica, se preguntan, ¿no es la destrucción de la naturaleza el resultado de la distorsión de nuestra relación con la naturaleza, con nosotros mismos y con Dios? En esa misma dirección apuntaba ya el Papa Pablo VI del 71 al afirmar que a través de una explotación exagerada de la naturaleza, el hombre finalmente podría terminar destruyéndola y ser víctima de esa destrucción. Ahora, el Papa Juan Pablo II también habla de la toma de conciencia del problema ecológico como una amenaza para el bien común y como un problema moral. Y más recientemente, Benedicto XVI identificó en su homilía inaugural, en su pontificado, las raíces espirituales de la explotación medioambiental. Estos son papas conservadores y, sin embargo, tenían un interés especial por esta temática ecológica, atribuida no solo a las izquierdas, pero hoy se maquilla el tema de la ecología como la familia natural o hábitat natural, y por lo tanto estamos llamados a relacionarnos con los árboles, con las plantas, con los animales. Estamos llamados a relacionarnos con la ecología. Dicen que no es un problema, no es un tema al cual hay que temer, sino que hay que recibirlo con los brazos abiertos. Ahora, en el análisis de esos teólogos y del magisterio de la Iglesia coinciden en la compleja crisis socioambiental contemporánea y dicen que es el resultado de factores no solo económicos, políticos y sociales. Lo atribuyen a un problema moral y espiritual. Todos concluyen que el cuidado de la creación es un mandato divino que está registrado en Génesis capítulo 1 y 2. Pero la pregunta al respecto es por qué si toman de manera literal estos pasajes para hacer apología del cuidado del planeta Tierra, no tomamos de igual forma y con más responsabilidad el llamado del Señor a descansar en su día santo, registrado según Génesis capítulo 2. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo, el Shabbat de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tan importante es el mandamiento del Señor que una vez más termina su obra de creación y la sella con el mandamiento del reposo del hombre con Dios. Y lo más asombroso es que, culminando la historia de esta creación, tal como fue anunciado por el Señor a través de sus profetas, sobre la destrucción de este sistema de cosas y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, termina por reivindicar que su ley está vigente. Por ello el profeta dice acerca de los santos que vivirán en la instauración de este sistema mundial, que serán amenazados sus libertades y la profesión de su fe, dice el profeta, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las Sagradas Escrituras dejan al descubierto ese contraste con este grupo de fieles al Creador de los cielos y de la tierra, que habrá también un movimiento mundial que rechazará su santa ley. Es tiempo, mis hermanos y amigos, que podamos despertar y contrastar por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de la oración perseverante el engaño de este sistema. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y ella nos hará libres. Quiera Dios que esa sea nuestra oración. El Señor les bendice.